Lamma dong bonjambe yong ma cha za loi kange lu de dem nye den nye tara nam ta rap sara ve chi nye den gen chi je ze nye je tu gra le wam ze kong da se ve zun re ma re men tam ne du ne che ze ve do zo e gan la hu je tar ze yan lai tu je yong den song Rudra Chado Nyaman Yikon Leje Chado Ndroze Chen Mare Mesre Dungara Nyugo Chenye Chenze Radhe Nam Dene Tajen Saju Tarzan Yenden Luzo Jase Tuku Chundra Chodan Chunyi Jente Dagle Mesen Jambe Yung Lai Zedene Cheche Chenra Zreche Dale Demo Memba Rapsarane Kadan Denje Jonglo Tokpa Ye Loje Pope Nwa Zaldu Solo Namda Tsudim Serje Saji Den Tenzen Bame Ringe Benze Sherab Nye Nongwe Chogun Sar Tumshon Dravi Lama Shage Jamia Shana Durje Jenreze Sayeni Bo Jeba Number Sere Namkenyen Bo Shamba Kundu Zong Nyeve Sejen Jela Shaje Wo Sheje Kala Chen Rabi Chen Kuraje Zebe Don Durje Lema Ko Jerve Tenba Kunne San Zebe Kaju Rimbo Chela Shaza Lo Kangi Denjen Deshinye Kajini La Charba Kong Lamaranjan Tabico, Dojachin Shabe Landu Lasso, Tene Sambajon Chupchodo, Simje Basal, Tabne, Tambeche, Sironans. So, please be. Por favor, empiecen esta sesión generando la aspiración de generar la bodhicitta y con eso como base, por favor, escuchen a las explicaciones que vamos a dar ahora. Que Lamjin Yamlin Doi Lamjin Yamlin Nange Ayu Mage Lamjin Yamlin Nange Ayu Did some Zawade, Shanchub Sem Tubare. Shanchub Sem singing the Ninja Chimbu Gunna Long Way, Shanchub Sem singing the maids Harry Chubutilla. Did teaching the church from Trotogumar. So, the reason. El motivo por el cual empezamos de ese modo es el siguiente. Las enseñanzas que vamos a dar ahora son enseñanzas del budismo mahayana y el budismo mahayana tiene dos secciones, los sutras y los tantras. Cualquiera de las dos sea la que practicáis, que practican los budistas, en cada caso la meta del camino es despertarse a la bodhicitta interior, y para que eso ocurra uno debe generar la aspiración a hacerlo, y la bodhicitta tiene que ver sobre todo con la gran compasión, y ¿por qué grande? Porque lo incluyo
lo incluye todo, se enfoca en todos los seres sintientes sin exceptuar alguno en cuanto a la compasión. Y por tanto, aunque uno practique el Sutrayana o el Tantrayana, eso no hay diferencia. En ambos casos, la bodhicitta es la base para ambos. Y practicar sin haber generado la bodhicitta significa que uno no está, de hecho no está practicando el budismo mahayana, aunque uno pueda pensar que eso es lo que está haciendo, pero no es el caso. Vipassana ta shamatha singen denju thede hindu layang yore kasakale yore yin yang dangbo semche gi sembi sin la rale ni bang ne hine dang lang tong se de namba sanje ba di nan the sing ge nipa di nan namba sanje be hine singen de 당 플라톤 생긴데 가리인 반nen가라고 친구고 여름마도 타니에 점때 가사 칼이요. Now the topic here. El tema es durante ese curso los dos tipos de meditación básico que se encuentran en el budismo, vipassana, shamatha y vipassana. Shamatha se trata de adquirir un estado de la mente calma y claro, por lo tanto, lo que permitirá practicar vipassana, que consiste en adquirir la visión de la verdadera naturaleza de la mente. Una vez que la mente está calma y clara, por tanto, que no está constantemente preocupada por eso y lo otro. Esos dos tipos de meditación también se encuentran en otras religiones, por ejemplo, en el hinduismo. También en el hinduismo se enseñan shamatha y vipassana, así como otros acercamientos espirituales. Sin embargo, las enseñanzas no son exactamente las mismas. Hay diferencias, grandes diferencias, y una de esas diferencias es que la aspiración a generar la bodhicitta como base para la práctica del camino al despertar, eso se da en el budismo. O sea que es importante saber que hay diferencias mayores. Esa es una de las diferencias, pero también hay otras en cuanto a los métodos de meditación. Y por lo tanto, aquí se trata de explicar qué son shamatha y vipassana, esas dos meditaciones, cómo son dentro del marco de la doctrina del Buda, porque hay diferencias y hay que conocer esas diferencias entre las meditaciones, cómo se enseñan y practican en las tradiciones budistas y cómo se enseñan y practican en otras tradiciones. O sea que los nombres shamatha y vipassana se encuentran esos nombres en muchas tradiciones. Sin embargo, como ya hemos dicho, no tienen el mismo significado, hay diferencias.
Y uno debe estar consciente de esas diferencias. Si uno es un practicante budista, uno necesita averiguar qué son esas meditaciones dentro del barco del budismo, de modo a poder practicar una shamatha que sea budista y una meditación vipassana que sea budista. Esha longpa, nangbe longpa nimba dezola yang, tene vipassana singen tene course kasa kala mungu zugyo, mungu tarchep chenpo rode gitu. Yin na yang, dela zazab ji manang na, nangba ke laktung segi de kar segi yo, jetang tendu ke ta chekdoga mege kansar go. Dance da un map so ya la tong ji xie de ge de de chu ge par ge ye wa chi xie ma tu xin pe nong chun zhong de de xian gen de yang wo ne ke ba cai de mong bu song de ge de ba de ne ke ba cai de mong bu song ge de yang de xie de gen nang la yang west na chi ku ma re be be ge do zu xian gen zo ge de xi wu chi xie de Die Schädigen, du sie. Dat indu ge chines da fakton sing ji do wa. Relaxe. Oh, dat fakton de shi ji xian gen mang go re pe pe na ya. De yin na ya ne da wo de zang kel ge min du song ne kon na ba ke ba cai de mong bu ji ge song de ge do ke ba cai de xue de zo. Ma yin ge zhe guo. Nong bei yong le lo yong ya hu yun king. Han le lo yong ya hu yun king. Xi jie ge ge le yang han le ya hu yun king. Professor de mei yue den king. De zu de mang bo se ge do de. De la me chen ji go na. De ne ban nan ja ren qin zhe. Zong sa qin zhe ge mang bo song de ge do an de su guo le. De de zu sa sa nong ji ge qian ma sa de. It's important to take care. Es importante cuidar de que nuestro conocimiento de un tema, y aquí no digo que uno no debería, por ejemplo, informarse acerca de cómo otras tradiciones practican shamatha y vipassana, no se trata de eso. Pero hay que conocer qué tipo de meditación shamatha o vipassana es explicado cuando se explica. O sea que uno esté seguro de poder distinguir entre todos los tipos y métodos. Y particularmente es muy importante en el mundo hoy en día porque hay tantos movimientos con una dimensión espiritual, movimientos nuevos, movimientos más antiguos también, y además de las religiones ya antiguas como el hinduismo, y todas esas enseñan a la vez shamatha y vipassana, pero lo practican según su visión, su tradición, y hay diferentes, porque la tradición es diferente. Si no estamos en la tradición budista, si buscamos informaciones de shamatha y vipassana en otra tradición, entonces hay que guardar en mente que hay diferencias entre todas. Hoy en día hay muchos movimientos y más particularmente en Occidente, en América del Norte y también también en países antiguamente budistas de Asia.
en los que se presentan y enseñan esos dos tipos de meditación, y a menudo dentro del marco o mejor dicho, con la idea de permitir que la gente pueda relajarse. No hay nada malo en ayudar a que la gente se relaje. No se trata de eso. De lo que se trata es que ese tipo de meditación shamatha no sería la misma que la meditación shamatha budista, porque en el budismo la meta es totalmente diferente. No se trata simplemente de relajarse cuando uno está estresado, por ejemplo. Uno debe cuidar de la información que uno escucha y debe saber cuáles son las diferencias y cuáles son las metas de estas meditaciones según su tradición. Es muy común, sobre todo hoy en día, y sobre todo Vipassana. Hay muchos cursos de Vipassana en muchísimos lugares, y para un practicante budista es importante conocer las diferencias entre el Vipassana del budismo y el Vipassana de otras tradiciones. Si no, uno puede hacer errores y incorporar facetas en su meditación de shamatha, de su práctica budista, incorporar facetas que no pertenecen a la práctica budista o a los métodos budistas. Hay muchos eruditos hoy en día que también son duchos en la meditación y que enseñan en universidades, Estados Unidos, Canadá, etcétera, y algunos también en Europa, pero aunque menos. Y puesto que enseñan en una universidad, entonces conocen y hablan muy bien inglés o conocen inglés o el idioma del país en el que están dando cursos. Y esa gente que tiene una gran erudición y también experiencia en la meditación, muchos de ellos han mencionado en varias ocasiones que les parecía que había una gran confusión en el mundo occidental y también en Asia, mucha confusión en cuanto a lo que eran y significaban shamatha y vipassana dentro del marco budista, y el significado de esas meditaciones y su meta en otras tradiciones. Y en muchas ocasiones han
han intentado enseñar más profundamente las diferencias de las diferentes perspectivas de Shamatha y Vipassana según la tradición. También hay nuevos acercamientos, tradiciones espirituales que lo reducen a ejercicios de mindfulness. Mindfulness es plena conciencia, es una cualidad necesaria para cualquier tipo de meditación, pero Shamatha y Vipassana dentro del marco budismo no es otra cosa que es una simple plena conciencia. Y como ya dijimos, hay maestros hoy en día maestros Songtsen Rinpoche en el Tíbet que a menudo han intentado advertir que hay una falta de capacidad hoy en día para distinguir qué son Vipassana y Shamatha, distinguirlos que representan en varias tradiciones. And as was said in Mahayana, y como ya dijimos en el budismo Mahayana, la bodhicitta es la perspectiva fundamental, y para generar la bodhicitta, el practicante budista debe emprender varias prácticas que van a actuar como causa para que sean capaces de generar la bodhicitta. Por ejemplo, Tonglen, que es una meditación en la que uno da todo lo que es bueno, todo lo que posee de bueno, uno lo distribuye a todos los seres sintientes y luego recoge todo su sufrimiento para aliviarles de ese sufrimiento. También está un entrenamiento de la mente, y aquí hay muchísimos métodos. Unos individuos, unos instructores, parece que para ellos estas dos prácticas y muchas más, de prácticas de las mismas categorías, son hechas para generar la bodhicitta, que no es exactamente el caso. Esas prácticas son los que pueden ser la causa para que un practicante genere la bodhicitta. O sea, estas prácticas son causas en dependencia de las cuales se puede generar la bodhicitta. O sea, es importante conocer el orden de las cosas. En este caso, estos métodos y la meta de esos métodos. Es decir, que los métodos de por sí no son el efecto. La bodhicitta es un efecto que resulta de estos métodos. O sea que uno debe conocer bien todos esos detalles de
de las prácticas que uno lleva. O sea que uno no debe equivocarse y pensar que una práctica se trata de otra cosa de lo que verdaderamente es. Chönjuk tar chena. Chönjuk. Bodhichat sato charya avatar tar tu sungan chena. Tangbo dahi nyambe semchetab. Now, according to the well-known Según el famoso Shantideva en Nisbodhicharya Avatara, Shantideva nos dice que la progresión en cuanto a la bodhicitta es la siguiente. Uno empieza generando conocimiento de que yo y los demás somos igualmente importantes. O sea que se trata aquí de deshacerse de la idea de que yo soy más importante en cuanto a mis circunstancias, mi bienestar. Yo soy más importante que los demás, y eso es muy común, una visión muy común en el mundo hoy en día. O sea que es una visión muy centrada, muy egocentrada, y uno se mira a sí mismo como más importante que los demás. that is then followed by Luego hay contemplaciones y métodos que permiten, al fin y al cabo, una vez que se han completado, realizado las prácticas, el practicante, al menos hasta cierto punto, será capaz de intercambiar sus propias buenas circunstancias, cambiarlas por las dificultades de los demás. Avatar geliu jepe genanga junse mongbu shiuchu ke chen songyor. and these two perspectives Y esas dos perspectivas se explican con mucho detalle en uno de los segmentos, en una de las secciones, el capítulo 8 del Bodhicharya Avatara. Takpar sanak tang tubache ten gobyor yang. so a practitioner needs to Un practicante debe adquirir conocimiento del orden, de los contenidos, de los métodos, etc., para ser capaz de hacer estas prácticas. Asanga ge junde lashu dendin somare. Gyunre Lache Ju truk dan rebu shangchib sem somare. Lache Tadi Lasena Lasana shangchib sambal sewa tate. Re. Tam di zu nale. There is yet another in Otro maestro indio, Asanga, presentó 6 métodos que actuarán como causa para que se genere la bodhicitta. Y esos métodos y su efecto, la generación de la bodhicitta, es conocido como el Dharma de los dioses, de los individuos divinos, y lo que significa, de hecho,
designa a los bodhisattvas que han practicado 6 métodos gracias a los cuales fueron capaces de generar la bodhicitta, de abrirse, también puede decirse la bodhicitta. Khenpo Rinpoche ya enseñó estos métodos en el pasado. Por ejemplo, los 6 métodos se trata de cuando el practicante contempla el hecho de que todos los seres sintientes fueron nuestra madre y por lo tanto merecen nuestra compasión. Lo Jonggi Rinpa. Ya. Nicha Songdi. Nincha shiwala ge lukso tang thome ge lukso nikala. So you have mind training. O sea que está el entrenamiento de la mente, cuya meta es hacer que el practicante pueda abrirse a la bodhicitta, y eso lo explicaron ambos, Shantideva y Asanga. La ngepa chi tin chukpa chi lebore mato. Dezo tagatsi. Ngon goge ore. Ngon goge ore mato. Now, Dezo kanga tsik chalo. Prior to Antes de ser capaz de practicar el entrenamiento de la mente, el practicante necesita tener un conocimiento muy amplio, muy extenso de los principios de la reencarnación, el hecho de que todos los seres sintientes toman un renacimiento tras otro en varias existencias samsáricas. you see, if you do not Si no conocéis los funcionamientos de la reencarnación y conocerlo hasta el punto en que quede bien claro para uno que eso es como funciona, en ese caso, si uno no conoce eso hasta ese punto, ¿cómo va a ser uno capaz de generar la gran compasión hacia todos los seres sintientes sin exceptuar alguno? Sería totalmente imposible lograr esta compasión a no ser que uno esté convencido de que los funcionamientos de los procesos de reencarnación, de cómo funciona y que por tanto, si uno conoce bien estos funcionamientos, se da cuenta de que es un hecho que todos los seres en un momento u otro fueron nuestra madre. So this is very important. O sea que eso es muy importante y de hecho es una práctica básica que permite establecer el fundamento de las demás prácticas en el budismo por lo general y más particularmente dentro del marco del budismo mahayana y su característica esencial, que es la de la bodhicitta, y ese es el motivo por el cual Khenpo Rinpoche, cuando empieza las enseñanzas a cada vez, les recuerda a todos que cabe generar la bodhicitta antes de escuchar las enseñanzas. Now, se explicó ayer que el texto tiene 3 sesiones principales.
주의해도 숨바들이. And today, Yes. Y hoy vamos a empezar la tercera, que es la explicación detallada, extensa en cuanto a shamatha y vipassana. Y aquí hay 5 subdivisiones. and the first of the 5 Y la primera de estas 5 divisiones le explica al lector la naturaleza esencial de shamatha y de vipassana. Y la segunda sección explica las definiciones de shamatha y vipassana. and the third Y la tercera sección explica la necesidad de practicar ambos métodos. then we have the fifth Luego está la quinta, que presenta las diferentes etapas progresivas de esos métodos. followed by the fifth sub Y la quinta explica el entrenamiento en cada una de esas prácticas. so O sea, la primera de esas divisiones presenta o explica lo que es la naturaleza esencial de shamatha y la naturaleza esencial de vipassana. đang có chuyện này cái ngủ thì yang đã về mình bắt hắn xuống chơi đi ngủ xem chơi chiếc phá đàn chơi rap nam chế số số tốt đi sưu yo mà rồi đi ngủ cái mà đi Te ta lana digare pena ngo de she de gdo ni pena sineg ngo de karre sena sim sechik de nepares. So the essential nature La naturaleza esencial de shamatha es la concentración en un punto. Na laktung de ye na shuna de sare. Ta de che yong de sim sechik pa sanken de kande ji se wa resna yang thak pe mikpalas yang da be mig bana tenne ya sim sechik pa song da yang da pe sik tela dan ye dan de che ye ngo yo yang thak pe mikpa song go ya the pen mikpe yul de jeme ji yin go yo jeme ji yin go ya de jön men ki okyan yang na sanje ji ku zu la mikpa te yang na ta un ching la mikpa te la so go ne yung gre de mai ba ro rao chi la mikpa che te ba yin na te xie dong jie ge ro oh I see te xie dong jie ne te nam ni chen te khang chen de ba te xie ne re be sa na ma re song re so Shamatha. En shamatha se trata de dejar que la mente repose concentrada en un punto y usando un objeto correcto para posar la mente. O sea, ¿qué correcto aquí qué significa?
se trata de desarrollar el tipo de atención centrada en un punto, que es la meta de la meditación de shamatha. Pues un objeto correcto de meditación, observación, pues sería, por ejemplo, enfocar la mente en la imagen de un Buda, por ejemplo, o la inspiración, expiración, contando, por ejemplo, ciclos de respiración para desarrollar un enfoque en un punto. Para eliminar las preocupaciones con otros fenómenos. O sea que, ¿qué sería un objeto de meditación incorrecto? Pues, por ejemplo, sería enfocar la mente, por ejemplo, en un enemigo al que uno ve como a un enemigo y que por tanto le cae muy mal. Y cuando una persona se enfoca en un individuo que incluso puede llegar a odiar, en este caso, eso va a generar cólera, aversión, en vez de permanecer enfocado en la meditación, y por tanto ese tipo de objeto de meditación no es correcto porque es contraproducente. Ta yang tak mikpa de sanji chukunda raw chilmina ta te yide chede te geware te ugle mikpa te ba te gewa chaya khande chi yore stwa raw chinang bina. Now, according to según el budismo, enfocar la mente en un punto, en la imagen de un Buda, va a generar mérito, porque la imagen misma del Buda, la propia imagen del Buda, de por sí genera mucho mérito, porque esa estatua apunta hacia el despertar, hacia el propio despertar, y por eso para un practicante budista eso queda claro. Y también se da otro ejemplo de objeto de meditación correcto, la respiración. Como uno inspira o uno expira, y mientras lo hace uno intenta permanecer el enfoque en simplemente eso, y por tanto se van apaciguando los demás pensamientos. Un practicante puede preguntarse si eso va también a generar mérito, ese enfoque en la respiración. Te gewa chag do pen ul tembe mikpan raw che te mikpan yongda khande chag yore sena segi yorwa Yene de la tenne sönam sagi jöme. Sönum sagre lösa. Sönum sagre gewayang re khande chin sag yore sana pen lungte manel phap thu bayina megeve tokpa khorg mare megeve tokpa makhorwa te gewachi cha de yorwa. So that would also Eso también genera mérito para el practicante, porque
uno hace esfuerzos para calmar la mente a través de ese enfoque en la respiración. Y ese método genera a la vez mérito y también de por sí también es un acto virtuoso porque cuando la mente se vuelve calma, los pensamientos no virtuosos son apaciguados, no aparecen durante el periodo en el que uno mantiene su atención focalizada. O sea, mientras uno permanece en este estado calma y claro, eso es un estado de la mente virtuoso y por tanto de por sí genera mérito. Aunque el enfoque no pueda ser comparado a una imagen de un Buda en términos de mérito y de mérito de la estatua misma, del Buda mismo. O sea, esos dos tipos, ambos son correctos y ambos son virtuosos y ambos generan mérito por los motivos que acabamos de mencionar. Sorry. Do it better. Chörap the number gave us also top a share. Yeah. Then we have Luego está la naturaleza esencial de Vipassana dentro del marco budista, en la que se trata de conocimiento superior que hasta en sus detalles más mínimos va a analizar los fenómenos en cuanto a hechos, factos, lo que son verdaderamente los fenómenos, mostrando lo que es la verdadera naturaleza de esos fenómenos. so to begin with, O sea, el practicante empezó desarrollando un nivel de shamatha, la capacidad de permanecer en un estado calma, estable, en el que uno no está atrapado en los pensamientos que van, que vienen, etc. Y como dijimos, la mente está enfocada en un punto. So on the basis of En base a ese estado de la mente enfocado en un punto, o sea, que uno se enfoca en un objeto y elimina a todo lo demás. O sea, ese tipo de estado de la mente enfocado es el que le va a permitir al practicante, además a través del conocimiento superior, le permitirá
ver todos los detalles y todas las perspectivas de todos los fenómenos. Now, this type of Ese tipo de análisis se enseña en muchos tratados de la escuela Madhyamaka, la escuela de pensamiento Madhyamaka, se enseña de modo muy extenso. and this type of analysis is Y ese tipo de análisis se encuentra a la vez en el budismo Theravada y en el budismo Mahayana, y la escuela Madhyamaka es una de las escuelas de pensamiento del Mahayana. now there may be Muchos practicantes en el camino es posible que no hayan estudiado las escrituras de modo intensivo, extenso, pero que tienen una atención enfocada. Su intención se enfoca en el deseo de liberarse del samsara y le han vuelto la espalda al mundo y no están preocupados por el modo de vivir mundano, y han dejado atrás el mundo y el apego al mundo, y su único enfoque es el de obtener la liberación, realizar la liberación del samsara. now for this type Para ese tipo de practicante, there is para ese tipo de practicante hay un método de práctica de análisis que tal vez no sea tan extenso como el que se encuentra dentro del marco de la escuela Madhyamaka. Sin embargo, hay métodos de análisis que pertenecen a la tradición que enfatiza las instrucciones claves. Esas instrucciones claves que provienen de lamas extraordinarios y quienes han logrado varios niveles de realización, en base de la cual son capaces de guiar a los demás gracias a ese acercamiento. Y aquí al practicante se le enseña un método, y ese es el método que le enseña cómo analizar su mente para descubrir si la mente existe realmente, a dónde, dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, etcétera, etcétera. Hay instrucciones claves que harán que sea posible
para ese tipo de practicante analizar su mente para descubrir si tiene o no una realidad real, una realidad propia. You have the Mengagelo. In general, por lo general, en cuanto a Vipassana y ese proceso de análisis, hay dos acercamientos. La meditación analítica y la meditación posada, resting, permanecer. Yeah. Both involve. Ambas tienen que ver con un análisis muy detallado, o sea que no se trata aquel de ese tipo de permanecer de hecho también se trata de análisis, pero otro tipo de análisis. Y según parece, muchos llegan a una conclusión errónea, que esa meditación, dentro del marco de esta meditación posada, en ese caso no hay análisis. La diferencia importante, principal entre las dos, Mena. So the general difference between these two. Entre la meditación analítica y la meditación en la que uno permanece, ambas son analíticas, pero la diferencia es en cuanto a cómo se adquiere la visión de la verdadera realidad de los fenómenos, y aquí se enseña un análisis continuo, y uno de los motivos para ello, para ese análisis continuo, es que los practicantes ordinarios, los que no han realizado un nivel cualquiera de visión directa en cuanto a la realidad de los fenómenos, naturaleza de los fenómenos, necesitan seguir analizando porque no tienen esta base para la visión. Y la idea es que la visión aún no han realizado ese nivel en el que pueden ver directamente, conocer directamente, y por eso se insiste en mantener este análisis continuo. Y
En el otro caso está la meditación, resting meditation, y en este caso la Kanangere menga giluk de la yang mena nyang su lempa bo koran de 말에 다 라마 동고 코나 딱제 땅 중에 yeah. 샘 푸다지 최루 삼삼지 말에 파 Yeah. 딱제 땅 Here y en ese caso, o sea, en ese segundo caso, estamos en el caso de un practicante que no ha estudiado tanto, pero que ha renunciado a los apegos samsáricos y que está muy enfocado en la liberación y recibe del Lama la instrucción de un Lama calificado, recibe sus instrucciones dentro del marco de la tradición de instrucciones claves. Y en ese caso el guru le insta al practicante que use estas instrucciones claves y que le informe de los progresos, y en esas conversaciones en las que le informa de los progresos, el guru tiene la capacidad de juzgar cuando el practicante ha logrado el grado de conciencia, de visión suficiente para permanecer en ese tipo de meditación, resting meditation, que es diferente del análisis continuo. yeah, and the key Y las instrucciones claves son instrucciones que le instruyen al practicante, y simplemente esas instrucciones que miren su mente y busquen la mente. Y en esa tradición es bastante común en las escuelas Kagyu y Nyingma. 네 메시바 감신 양 리그도 제케양 배 귀잡 낭사지요 지금 군성 슈킨지 Khenpo Rinpoche Khenpo Rinpoche presentará un maestro de la escuela Drukpa Kagyu reciente, perteneciente a esa tradición. El 16º Karmapa era un discípulo de ese maestro un discípulo no, pero sentía mucho respeto hacia ese maestro y le respetaba mucho. Tripen Kunzang se llamaba ese maestro. 사신 감백갑라 Kong Nampa Society 딱 권한적 디가로 감친 몽고였어 Tripen Kun Sang Dan 냠도 제로 몽고였어 야 콘sultete 뭔도 팅만 던제 인송도와 Now they reported Y Khenpo Rinpoche conoció a Trimpen Kunsang y le dijo que él y sus compañeros del Dharma, cuando empezaron ese camino de la resting meditation, meditación en un que uno permanece, la instrucción era que empezaron haciendo 7 veces seguida los preliminarios, las prácticas preliminarias. then the Luego el guru
les dio instrucciones de shamatha y practicaron shamatha durante 3 años. 다 소유시죠. Y eso sirvió de base para realizar shamatha. Lograron la meditación en un punto, en ese estado de la mente, que les permitió luego, y únicamente entonces, le dieron instrucciones para buscar la mente, mirar la mente. Ese análisis que precede la meditación, resting meditation. For many months, sometimes Y durante meses y a veces años, se practicaban esas instrucciones. Y una vez que el practicante se ha desarrollado hasta el punto en que llegó a una conclusión definitiva en cuanto a su mente, lo que es o no es su mente, entonces entonces el gurú le daría instrucciones en cuanto a las explicaciones en cuanto a la naturaleza verdadera de la mente, y le darían como instrucción que comparar su conclusión final a compararlo con lo que se presenta en todos los tratados de la tradición Mahamudra. Y si veían que su conclusión final estaba en acuerdo con lo que está escrito en esas escrituras, entonces tenían que explicarle al gurú cómo habían llegado a ese resultado. Cómo llegaron a ese acuerdo, a que su visión de la mente llegue a ese acuerdo con lo que presentado por el Mahamudra, y en ese proceso el gurú daba instrucciones y luego el meditante practicaba en la verdadera naturaleza de la mente. La resting meditation, lo averiguaré, os lo diré mañana. Dentro de la tradición se hace únicamente después del proceso de practicar 7 veces los preliminarios, luego 3 años de shamatha, luego instrucciones claves para encontrar la mente, y entonces es cuando se llega a la resting meditation. O sea que esa resting meditation se trata de permanecer, que la mente permanezca en la visión de la directa de la naturaleza de la mente a la que uno ha llegado, y luego hay otros métodos que permiten que esta conclusión se vaya realizando cada vez más hasta llegar al despertar. O sea que
esta meditación, Resting Meditation, si fuera del marco de este análisis, no es lo que acabamos de explicar dentro del marco de esta tradición. Sosor singentenge mikpa sechik de nebe shepati kanderesha. So it's about. O sea, se trata de análisis, se trata de analizar que la mente enfocada se enfoca en un punto, en un objeto correcto de meditación. Kangi soso ni gogerwa soso ina ni somshi katsashik. Sem kechik mate de padrendo, maung barendo, tata barendo, techene, rangi matu palten phabungudo. So there is one pointed attention to. O sea, aquí centrado en un punto en la corriente de la consciente compuesta de instantes de conciencia que aparecen y desaparecen constantemente, y cada uno se analiza individualmente en detalle en cuanto a principio, medio y final, pasado, presente y futuro, para adquirir la visión. Con ese análisis, su meta es obtener la visión de la naturaleza de cada instante, y descubriendo durante el análisis que cada instante individual de la mente está vacío de una realidad real, y que no hay ni pasado, ni presente, ni futuro en ese proceso de aparición y desaparición de esos instantes que componen la corriente de la mente. Longsum se thong nang do Da nga tetse de so sorte da kechik ma regi de pa maung la sopa ye me gi tache de le yang so sor tache ta so sor tache tang do te tache tang nge 대인도 샘세직도 내바 대 게 모두 간den도 디 엔데지 슈옌타 녜디 테카 슈여 매직 시그로 세직 바테라와 시발 네네바라와 탄다 다 탁체 당도 소소르 토페 셰라 라텐네 남바 제고 겐도가 다 남바 제페 줄테 semgyungi kechik ma re shintu so chene de takche tango gerwa koran dempa drogi yeme da koran dangpo sur ki tene yel ta du sum la tenne dempar madrupa gi tongtanchik drub de la lebo gerwa
Tene? Det såsor. Såsor gitsikte. Ja, det stakje tanko då. Jag menar nampar jepa. Nampar jepa. Det där du sumra va? Ja. So the wording here. Aquí en ese tipo de análisis de los instantes de la mente, de la corriente de la mente, aquí lo que hace el practicante en cuanto a esos detalles es que separa, gracias al conocimiento superior, separa las diferentes perspectivas y esos instantes son una referencia esencialmente a cómo aparece, permanece y cesa cada uno de esos instantes, cada una de esas tres perspectivas, y mirar si en cualquiera de esas tres perspectivas hay una realidad real. Y si hubiera una realidad real en uno de esos tres, entonces sería cada instante serían reales, y si no, se vería que ningún instante tiene una realidad real, y por lo tanto la mente mismo, toda esa corriente de instantes, tampoco tiene realidad real. O sea, lo vuelvo a repetir, que en estas tres perspectivas hay una realidad real. Si la hay en una, entonces lo hay en la corriente. Si no la hay en ninguna, entonces no la hay en la corriente. El texto nombra tres en cuanto a la naturaleza esencial de shamatha y de vipassana. El texto menciona tres textos. So as the en Viena se puede encontrar en la página web, se puede encontrar esa página, y entonces uno puede leer estas citas de esos tres textos diferentes. Son tres modos de decir lo mismo. Estas tres citas nos dicen en realidad lo mismo, y podéis encontrarlas, o sea, en la página web de Tempelring. O sea, en la traducción inglesa, o sea que leéis esas citas, y si hay preguntas acerca de ellas, podéis mandar vuestras preguntas antes del miércoles por la noche al correo electrónico de Dakpo Kagyu-Lin. Ese correo electrónico específico que se encuentra en el programa de Dakpo antes de miércoles por la noche. Sanandi tamshesipan Yeber danam pamchet Jega naje bala jubai Sibe chole do war sho. Par eso.